una o dos ecuaciones y resuelven, despejando incógnitas. Bien, vamos a pasar al otro archivo, que es en la diagnóstica. Hay algunas preguntas que yo no sé si ustedes ya las vieron, bueno, han visto seguramente algo con Olga, en alguna de las preguntas, en alguno de los temas que ella ha dado. Así que yo voy a hacer referencia a las preguntas que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, había una pregunta que el orden, digamos, era indistinto porque las preguntas se mueven en el cuestionario, en el aula virtual, pero era una que tenía que ver con pH. Y que en realidad lo que planteaba era si una solución era ácida o no, si la característica de ese agua era dura o no. Y esa pregunta, en realidad algunos la contestaron parcialmente, pero en general, digamos, nadie la contestó bien, totalmente bien. O sea que hay alguna cuestión ahí con el tema del pH que no está bien firme, ¿no? Vamos a ver ahora algunas cuestiones que tienen que ver con esto del pH, y el pH es una variable muy importante cuando uno está haciendo tratamientos de aguas, y tiene que ver con la concentración de iones hidrógeno, ¿sí? Eso es pH, potencial de hidrógeno. Y en realidad nos dice cómo está variando esa concentración alrededor de un valor que se llama la neutralidad, que es 7. ¿No? pH 7 es pH neutro, donde hay un equilibrio, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un pH por debajo de 7 es ácido, y cuando uno tiene un pH por encima de 7 es alcalino. Esa, digamos, es básicamente la cuestión. Ustedes pueden, de los archivos que yo les pongo como referencia, hay alguna ampliación de esto, también tienen algún dato más sobre el tema de neutralización. Neutralización es cuando uno tiene, digamos, acidez, cómo neutraliza, cómo equilibra ese pH a través del agregado de, digamos, los hidrogeniones o los hidrógenos, los iones hidrógenos reaccionan con los iones oxidrilo. Si tenemos algo que es ácido es porque tiene muchos hidrogeniones o hidrógenos positivos, por ejemplo, en una solución de ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido acético. Y si tiene una solución alcalina, por ejemplo, tiene cal, hidróxido de calcio, tiene hidróxidos. Entonces esos digamos, reaccionan con los hidrógenos, ¿no? Llevando al cambio de pH, al ajuste del pH. Bueno, esto está explicado digamos, en algunos de los archivos que les puse, pero bueno, este tema revísenlo particularmente porque, como les dije, no hay algunas deficiencias con el tema del pH. También estaba planteado ahí el tema de que un agua era dura o no, dura o no. O sea, significaba que si el pH era así, el agua era dura. Tampoco, bueno, también tienen en algunos de los archivos que les puse en el anexo, tienen alguna mención de lo que es dureza, pero la dureza en el agua es básicamente o esencialmente el contenido de iones calcio y magnesio. Esos son sales, ¿sí? Cuando uno tiene sales y sales de calcio y magnesio, el agua es dura. Digamos. Se dice dura porque lo que pasa es que uno no puede, por ejemplo, hacer espuma con el jabón o con el detergente. Eso se debe, digamos, a cuestiones físico-químicas, por las cuales esos iones, calcio y magnesio, intervienen en cuestiones de tensioactividad con el jabón y con los detergentes, y nos impiden que uno pueda hacer espuma. Bueno, esto es lo que pasa, por ejemplo, en lugares
veamos, hay gente seguramente de lugares donde el agua, el origen del agua potable o el agua que utilizan, no necesariamente potable, pueden ser en el campo, es agua subterránea, o sea, es agua de pozo. Generalmente el agua subterránea o el agua de pozo tiene mayor cantidad de calcio y magnesio, tiene mayor cantidad de sales, y eso es porque está en contacto en el pozo o digamos, desde el lugar donde proviene con compuestos de calcio y magnesio que se disuelven y dan la dureza. Y entonces, bueno, eso es agua dura. En realidad no tiene que ver con el pH, tiene que ver con el contenido de sales, calcio y magnesio fundamentalmente. Después había alguna otra pregunta de si una solución era, digamos, era algo homogéneo o heterogéneo. Tampoco tienen muy claro, aparentemente, esa pregunta. A ver, la respondieron más de la mitad bien, o sea que, digamos, bien. ¿Tienen alguna idea en general de eso? A ver, quiero mirar esto. En este archivo tienen acá muchas cuestiones de fundamentos, y tienen básicamente lo que estuve hablando de pH y neutralización, y tienen respecto a soluciones algunas definiciones. Esto, digamos, el tema de qué es una fase. La fase no es la fase 3 o la fase 4 de lo que estamos acostumbrados ahora, ¿no? Sino que estamos hablando del término fase en el sentido físico-químico, termodinámico, y tiene que ver con las características físicas de un medio. Entonces, algo que es homogéneo es que no tiene cambios, digamos, uno no nota cambios punto a punto. Entonces uno toma si uno pone agua, saca agua de la canilla, del grifo, para tomar, ese agua debería tener una sola fase. O sea, debería ser algo que fuera transparente. Si hay algo que es transparente es porque en realidad tenemos una sola fase. No quiere decir que no tenga, digamos, una solución, que si tenemos compuestos disueltos, esos compuestos disueltos no los vemos. Entonces podemos tener cloruro de sodio o azúcar, pero de todas maneras es una sola fase, porque no hay diferencia punto a punto, si no notamos diferencia. Sí hay diferencia en una muestra de agua, que había otra pregunta que era la de agua superficial o agua subterránea, respecto a si era una solución o era una dispersión. Si uno toma una muestra de agua de Napostá, por ejemplo, seguramente eso va a ser una suspensión. Seguramente habrá cuestiones disueltas, o habrá sales disueltas, pero además habrá material en suspensión. Y eso les da características de que eso es una mezcla heterogénea. Heterogénea significa que hay diferencia punto a punto, ¿no? Así que uno puede encontrar diferencia. Y básicamente tiene que ver con la transparencia y con las partículas que hay en suspensión. Bien. Ya está la definición de concentración, electrolitos. Yo voy recorriendo y si hay alguno que tenga alguna duda en alguna cuestión, me preguntan. Ahí está lo que dije de neutralización, el ajuste de pH, cuando uno neutraliza. Y después hay algunas definiciones del tema de coagulación, precipitación, esto lo vamos a ver, ahora voy a ver un poquito más en otro archivo,
acá está la definición de coagulación y de precipitación, pero vamos a ver en otro archivo que están también explicados. El flujo en medios porosos, también había una pregunta que yo hacía en la diagnóstica sobre el área superficial. En realidad tiene que ver con esto, ¿no? Con los medios porosos. Cuando tenemos algo que es poroso, tiene la pregunta esta, la 9, la respondieron casi todos mal, 85% más o menos. Y eso tenía que ver con decir si, digamos, el medio tenía, respecto a la relación superficie-volumen, ¿no? Si nosotros tenemos una partícula de arena, que es, digamos, ese es un sólido, no es poroso, la superficie es la superficie externa y el volumen es el volumen de la partícula, del grano. Si nosotros tenemos una partícula de carbón, digamos, de carbón vegetal, por ejemplo, eso va a tener una superficie externa, pero también tiene poros, conductos internos, de dimensiones muy pequeñas. Si son materiales porosos. Y eso tiene una alta relación superficie-volumen. Cuando hay fenómenos, cuando hay procesos que ocurren en la superficie, cuanto mayor es la superficie, más eficiente será el proceso que tengamos, ¿no? Entonces, por eso, en los procesos en los cuales ocurren fenómenos de adsorción, con D, son fenómenos de superficie. ¿Sí? Son fenómenos en los cuales se retienen, por ejemplo, el carbón activado se utiliza para separar, en uso común, uno lo pone en su cocina para separar el cloro. El cloro que pueda venir, digamos, en el agua potable como un desinfectante, queda retenido en, por ejemplo, el carbón activado, a través de un proceso de adsorción, adsorción con D. O sea, el cloro queda pegado, y eso es un fenómeno físico, y en realidad debido a cargas eléctricas. No hay una reacción química. Bien. Ahí está explicado lo que es adsorción, tratamiento de carbón activado, absorción, que eso es, ahí en absorción, en realidad es otro fenómeno que ocurre, por ejemplo, cuando uno puede retener gases, absorber gases, anhídrido carbónico, por ejemplo, en agua. O sea, eso queda disuelto en agua. Bueno, intercambio iónico, que es un mecanismo, es un proceso que se utiliza para, por ejemplo, para ablandamiento, para eliminar dureza, para eliminar aniones y cationes que no nos interesan, la explicación de filtración, ósmosis inversa, que es el uso de membranas, y la última parte de este archivo tiene que ver con sedimentación. Sedimentación es esto que está acá, ¿no? Es la separación de partículas que están en suspensión y que son, digamos, uno quiere sacarlas, eliminarlas de una corriente en agua. En el caso de lo que vamos a ver de potabilización, porque nos interesa, digamos, poder proveer un agua con la calidad que define, por ejemplo, el Código Alimentario, ¿no? Y entonces el Código Alimentario dice no debe tener partículas en suspensión, no debe tener sólidos suspendidos. Y entonces tenemos que retirarlos. Si nosotros tomamos agua de un agua superficial, en general las aguas superficiales tienen sólidos en suspensión. Y esos sólidos hay que sacarlos. Y una forma de sacarlo es por sedimentación. Eso es aprovechando la gravedad, ¿sí? El peso de las partículas. En esto, digamos, esto depende mucho del tamaño de las partículas, por supuesto. En la medida que las partículas son, digamos, ahí hay diferencia entre partículas discretas y partículas floculentas. Las partículas discretas son las que sedimentan, o sea, se separan sin interactuar unas con otras. En cambio, si nosotros tenemos una suspensión coloidal, si partículas muy pequeñas,
estamos hablando del tamaño de micrones. Esas partículas, para poder separarlas, tenemos que hacer algún tipo de procedimiento. Por ejemplo, coagular y flocular. Eso es, en síntesis, sería darle mayor tamaño. Esas partículas que son muy pequeñitas, a partir del agregado de un coagulante y un floculante, logramos que tengan un tamaño mayor, por lo tanto mayor peso, y las podemos sedimentar. Pero la diferencia con las partículas discretas es que esas partículas para sedimentar interactúan entre sí. Se van agregando, se van pegando. En cambio, la arena, digamos, sedimenta sola. Bueno, hay algunos archivos, algún método de cálculo de la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación es un parámetro muy importante, porque es la que nos dice cómo se va a separar un sólido, y esa velocidad de sedimentación se calcula, digamos, en un sistema de partículas discretas, en arenas, uno puede hacer un cálculo de esa velocidad de sedimentación a partir de un balance de fuerzas. Si hay una partícula que está sedimentando, eso se va a mover con una determinada fuerza, y esa fuerza va a ser el resultado del peso y del empuje. ¿Sí? Eso es lo que significa, digamos, esa fuerza activa, la fuerza de sedimentación. Y a partir de ese balance de fuerzas, peso y empuje, aparece esto que es la velocidad de sedimentación. Yo no voy a tomar, digamos, en las preguntas, obviamente, ni en problemas, la deducción de estas cosas. Lo que sí me interesa que ustedes sepan cuáles son las variables más importantes en la sedimentación. Entonces, la sedimentación obviamente depende de la gravedad, ¿sí?, que está ahí indicada. Es muy importante el diámetro de partícula, por eso está elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso le da la importancia del diámetro de partícula en la velocidad de sedimentación. Y por supuesto depende de la densidad, ¿sí?, la diferencia de densidad entre la partícula y el agua. Esto estamos en un medio acuoso. Esas son las variables que van a favor, ¿no? O sea, cuanto mayor es el diámetro, la velocidad será mayor; cuanto mayor la densidad, mayor será la velocidad. Y lo que va, digamos, en contra, o sea, inversamente proporcional, es la viscosidad. ¿La viscosidad de qué? Del agua, porque, digamos, no es la viscosidad del sólido. No estamos hablando de un fluido. Entonces el único fluido que tenemos es el agua. Y entonces el agua tiene una determinada viscosidad, y eso pone una resistencia al movimiento de las partículas, y esa viscosidad tiene alguna importancia en el proceso de sedimentación. Y la importancia sobre todo viene en el caso, el agua es agua, digamos, no vamos a tener otros fluidos que nos den variantes de otras viscosidades. Pero sí hay una influencia, por ejemplo, de la temperatura sobre la viscosidad. En la medida que aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad. Esto, digamos, básicamente los que manejan un auto, digamos, en general todos manejan y saben esto de la viscosidad del aceite y las temperaturas, etcétera, etcétera. Entonces, a mayor viscosidad, a mayor temperatura, menor viscosidad, y por lo tanto la velocidad de sedimentación va a aumentar, porque va a ser, digamos, el esfuerzo viscoso va a ser menor. Cuando la temperatura es menor, la viscosidad es mayor, y por lo tanto la velocidad disminuye. Esto tiene que ver con los procesos de sedimentación y básicamente las temperaturas ambiente, porque los sedimentadores están a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, depende de las condiciones ambientales. Bien. Lo de soluciones es este archivo que, bueno, tienen allí. Digamos, cuando se corte el enlace de esta reunión, ustedes van a tener que acceder al que sigue, al otro enlace, así que vamos a continuar. Digo, para que no se vayan. Entonces, bueno, acá está la definición de solución. Es una mezcla homogénea, lo del soluto y el solvente. Esto está, digamos, bastante claro.
los electrolitos, que son los que conducen la corriente, los factores que afectan la velocidad de disolución, esto es importante, tamaño de partícula, velocidad, temperatura. Esto de la temperatura también es muy importante porque en la medida que tenemos temperaturas mayores, esto lo vamos a ver más adelante también, tenemos mayor solubilidad de sales. Mayor temperatura, mayor solubilidad. Esto por eso cuando uno tiene que hacer una salmuera, para el asado estoy hablando, se usa agua caliente, ¿no? Mayor solubilidad. Y acá están los tipos de soluciones, diluidas, concentradas. Esto también había una pregunta, que no me acuerdo a ver cómo la contestaron. Diluida, saturada, 8, bueno, bastante mal, solamente el 30% contestó bien. Y eso tiene que ver con la cantidad de soluto que tenemos disuelto, ¿no? En una solución diluida tenemos la menor cantidad, ¿sí? Una pequeña cantidad de soluto. Una solución concentrada va aumentando esa concentración hasta que llega a un punto de saturación. O sea, saturación es el punto en el cual tenemos la máxima cantidad de un soluto disuelto. Y en realidad es hasta ahí. Lo de sobresaturado es una condición inestable físico-químicamente, pero es como si yo pudiera disolver un poco más que la cantidad de saturación, pero que es inestable. ¿Inestable por qué? Porque si tengo un vaso donde estoy disolviendo esto y lo sobresaturo, si yo golpeo el vaso, le doy un golpe con una cuchara, va a sedimentar lo que está en exceso sobre la saturación, porque es un equilibrio inestable. Pero bueno, nada, esto es para que ustedes sepan, digamos, las definiciones. Y nosotros en general trabajamos con soluciones diluidas. En alguno de los problemas hago alguna pregunta respecto a si lo que tenemos es una solución diluida o saturada, y eso tiene que ver con el límite de solubilidad. Esto lo vamos a ver los problemas. Bueno, esto es también lo que les estaba mostrando. Acá está la definición de coloides. Coloides son partículas muy pequeñas. Acá también está de nuevo la relación superficie-volumen. ¿Por qué? Porque en realidad las partículas coloidales lo que tienen es una estabilidad. Un coloide se mantiene en suspensión, podríamos decir eternamente, o mucho tiempo, porque las partículas están flotando en un medio acuoso, pero también se puede pensar en partículas coloidales en el aire. ¿Y qué es lo que se ve a trasluz? El polvo ambiental, esos son coloides en aire, fluido, aire. Pero a nosotros nos interesa el agua. Entonces los coloides que están en el agua son partículas muy pequeñas que se mantienen en suspensión. ¿Por qué? Porque son muy pequeñas y tienen cargas eléctricas que al estar cargadas con la misma carga, las partículas al chocar se repelen. Y entonces al repelerse no se juntan y por lo tanto no logran tener mayor tamaño y sedimentar. Ese es el fenómeno por el cual las partículas coloidales están en suspensión mucho tiempo. Por eso se habla de estabilidad de esas partículas, ¿no? Y bueno, el problema es cómo hago para desestabilizarlas y poder separarlas. Entonces, por eso ese es el fenómeno de la coagulación, ¿no? El agregado de un producto químico, un coagulante, que yo lo tengo que mezclar rápidamente con todo el medio que tengo acuoso con coloides. Eso neutraliza las cargas básicamente y